Hola, buenas tardes a todos, buenas noches. Es un horario nuevo para reuniones de escuela, así que es un gusto verlos. Les doy la bienvenida y también le doy la bienvenida a Pablo Amster. No es la primera vez que está con nosotros en la escuela, pero en esta oportunidad es una invitación que le cursamos desde comisión directiva muy particular y muy importante para nosotros, que es si podía la invitación a Pablo Anser, matemático, creo que muchos de nosotros lo conocemos. Eh, si pueden cerrar los micrófonos mejor porque acopla. Eh, Así que bueno, le damos nuevamente entonces la bienvenida a Pablo Amster. Es una invitación a que pueda ayudarnos a desplegar desde las matemáticas, con la lectura de un matemático que por supuesto conoce profundamente la geometría y la geometría proyectiva, que nos pueda dar una lectura de aquello que Lacan, digamos, y con los topólogos llamó retornamientos del toro, donde articula dos elementos o dos cuestiones de la topología. Por una parte, las superficies de toros y también los nudos, y el nudo Borromeo. Es una apuesta difícil, la conocemos muchos de nosotros desde versiones psicoanalíticas, pero nos pareció que entre la versión psicoanalítica y aquello que un matemático podía aportarnos, nos podría enriquecer y mucho. Así que, Pablo, muchísimas gracias por estar aquí. Te cedo la palabra, más o menos tomate el tiempo que necesites, una hora, hora y cuarto, una cosa así como para que haya tiempo para las preguntas, el comentario, los debates. Así que, bueno, adelante, Pablo, te cedo la palabra. Muy bien, bueno, desde ya muchas gracias, bueno, por la presentación, por la invitación, desde ya, Liliana. Eh, es un gusto estar con ustedes, aunque sea en esta modalidad a la que ya estamos acostumbrados en realidad. Cada vez que fui de visita a la escuela siempre me hicieron sentir como en casa, bueno, en este caso es más literal que otras veces. Bueno, en realidad, digamos que a ver, la pregunta o la cuestión esta del punto de partida, digamos, de esta invitación, como dijo Liliana, es, bueno, tratar de entender aquello que se despliega en esas primeras clases de este seminario, bueno, por supuesto que siempre tiene sus dificultades y especialmente porque, bueno, no es que uno lo lee como si fuera directamente una demostración matemática, sino que, bueno, digo, mi lectura como matemático requiere interpretar y tratar de entender un poco qué es lo que quiso decir o a qué propiedades se refiere, ¿sí? Entonces, un poquito lo que como en realidad vamos a tener dos encuentros, yo tenía ganas de, en primer lugar, bueno, por supuesto, dar algunas nociones generales, como para decir, bueno, si vamos a hablar de dar vuelta estos objetos que se llaman toros, bueno, primero tratemos de dejar en claro qué es un toro, porque antes de darlo vuelta sería bueno saber lo que es. Y por otro lado, digo, ya que aprovechando esta lectura o relectura que hice de estas primeras clases, también marqué algunas otras cuestiones que Lacan va mencionando, porque siempre va como conectando temas diferentes y salta de una cosa a la otra, entonces a veces es bueno, tratar de encontrarle un hilo a todo eso, ¿no? Entonces, bueno, mi idea general era hacer algo lo más sencillo y entendible posible sobre estos temas. Lo que les voy a pedir, porque normalmente cuando uno está así presencialmente y con la pizarra y todo eso, quizás sea más fácil la parte de interacción. Acá yo como creo que es inevitable que haga algún dibujito, entonces cuando comparta la pantalla, digo, eventualmente si me escriben en el chat seguramente no lo veo, pero yo les pediría a alguno que en todo caso si hace falta, o sea, digo, no esperen al final para hacer preguntas, si quieren me pueden ir haciendo preguntas y alguno que los lea en voz alta si las puedo escuchar, ¿puede ser? Me parece como
Digo, porque a veces es bueno, hay que aclarar alguna cosita puntual en ese momento y no hace falta, digo, no vale la pena esperar hasta el final. Pablo, Em, yo estoy atenta al seminario y al chat y si hay alguien que pregunta en el momento, te doy la palabra, así te la leo. Perfecto, Así eso. más ágil. De acuerdo, bien. Y otra cuestión que iba a decir, bueno, sí que también Liliana me envió un texto que seguramente muchos de ustedes lo han trabajado, ese texto de Bourdieu, en donde explica algunas de estas cuestiones. Por supuesto que también, digo, tiene la ventaja de que tiene dibujos bastante claros, entonces como que también, no sé si, bueno, si puedo, o si hace falta, comparto alguno de esos dibujos, o si no, eventualmente es algo que tienen accesible como material, así que en todo caso, bueno, lo van a poder después revisar. Bueno, en principio, la idea general, por supuesto que se está hablando de topología y no es, por mucho, no es la primera vez que Lacan menciona estos temas, estamos casi al final, en los últimos seminarios, ya Lacan recorrió desde la cuestión de, bueno, en el comienzo quizás todas las cuestiones que tienen que ver con grafos, después aparecen puntualmente en el seminario 9 toda esta cuestión donde ahí se mete precisamente con el toro y con la teoría de superficies, aparecen el toro, el cross-cap, la botella de Klein, todo esto que también muchos de ustedes ya habrán transitado, que igualmente ahora quiero justamente puntualizar y aclarar un poco algunos conceptos, y después finalmente toda la etapa donde a partir de digamos, como punto inaugural, quizás el seminario ya empieza a hablar de los redondeles de cuerda, la teoría de nudos. Entonces, sí cabe como primera pregunta, justamente, preguntarse qué lo llevó a, si venía hablando de nudos y nudos borromeos, de 3, de 4, etcétera, etcétera, qué lo llevó de vuelta al toro. Y en realidad eso es algo que casi que lo aclara al comienzo, ¿no? Porque de alguna manera él dice, bueno, va a hablar de las identificaciones y por supuesto que hay que despojarlo de vuelta de muchas maneras y de ornamentos que le pone Lacan a ciertos conceptos, pero digamos, desde el punto de vista matemático, de la lógica, tiene que ver, por supuesto, con la idea de identidad. Pero en topología, la noción de identificación también va a ser muy importante y, como vamos a ver, va a ser fundamental en esta construcción que vamos a hacer del toro. Eso por un lado. Después habla, ahí hay que tener un poquito de cuidado a veces con, justamente, con cómo, porque a Lacan le gusta jugar con las palabras y cómo a veces se deja llevar por las homonimias, ¿no? Entonces, digo, por poner un ejemplo, cuando habla del cuerpo y de, ¿no? Dice de los 3 modos de identificación y después habla de 3 cuerpos y qué sé yo, y refiere al concepto matemático de cuerpo, pero ahí hay una homonimia justamente con la idea de cuerpo como algo, un objeto en el espacio, tridimensional en general, y la idea de cuerpo, que es por ejemplo, el conjunto de los números reales. Es un cuerpo en el sentido de que es un conjunto con operaciones. El texto de Bourdieu también menciona esto de anillos y cuerpos. Claro, uno, si no conoce los términos matemáticos, quizás, y sí, anillo le inspira la forma del anillo, pero en realidad Bourdieu se está refiriendo a la estructura algebraica que se llama anillo, ¿no? Ustedes seguro que conocen o tienen mucho más presente el concepto de grupo, porque bueno, Lacan también habló del grupo de Klein y uno sabe que los números enteros forman un grupo. Bueno, los números enteros también son un anillo, porque tienen una suma, una operación que es la suma, la adición, y otra operación que es la multiplicación. Entonces digo por eso, hay que tener un poco de cuidado cuando se juega con estas cuestiones y bueno, una cosa es lo que quiere decir anillo, lo que quiere decir cuerpo en el álgebra, y otra cosa es cuando uno piensa en la forma de un anillo, o la forma o un cuerpo en el espacio, ¿sí? Digo porque aparecen algunos de esos jueguitos al principio y uno no sabe bien de qué se trata. Por supuesto, tampoco pude pasar por alto cuando Lacan habla del hacerse, ¿no? Y justamente juega en francés con se faire, y en realidad
en la traducción que gentilmente me pasó Liliana, lo escriben Sefer para justamente hacer, digamos, dar cuenta de ese jueguito de palabras, que hay un juego de palabras con la palabra esfera. Pero por supuesto también uno no puede evitar leer ahí Sefer y libro y todo lo que eso conlleva, ¿no? La noción de, que es en hebreo es el verbo lesaper, que quiere decir contar. ¿Mm? Pero bueno, dejando de lado estos juegos de palabras, me parece interesante, digo, así a modo de, como les decía, de puntualización simplemente, que Lacan ahí también hace referencia a la noción de modelo, y dice como una metáfora de acceso a lo real, y en el fondo, y después va a hablar también de la cuestión de la ciencia y todo eso. Bueno, de hecho, ahí está precisamente hablando de eso, y menciona a Lord Kelvin y qué sé yo, pero esa noción de modelo como metáfora me parece fundamental, porque él se va a preguntar, ¿no?, respecto del modelo y de lo imaginario. Entonces, lo que simplemente quería señalar es el hecho de que la noción de modelo también es una noción, no es así nomás, es una noción muy, muy precisa de la lógica matemática. Entonces, cuando uno define en matemática los lenguajes formales, define lo que es la sintaxis de un lenguaje formal, la semántica de un lenguaje formal, bueno, la noción de modelo aparece ahí, cuando uno tiene los axiomas de una teoría, eso formulado en el campo de la sintaxis, los interpreta en un universo, y bueno, si esa interpretación justamente es satisfactoria, o sea, los axiomas se satisfacen en ese universo, se tiene lo que se llama un modelo. ¿Está bien? Entonces, a lo que voy es a que eso, son palabras que no están, o sea, no son ingenuas, son palabras que tienen un sentido matemático muy preciso, ¿no? Bueno, pero dejando de lado estas cuestiones, ahora sí vamos a la topología, y justamente como Lacan empieza hablando de eso, dice, bueno, les recordarán, hablé del toro, y habla del toro, la botella. Entonces, sería bueno tener un poco presente justamente a qué se refiere, o sea, en primer lugar, ¿qué es un toro? ¿No? Porque decíamos que venía hablando de nudos, que en realidad desde el punto de vista matemático son objetos de dimensión 1, ¿no? O sea, los objetos que se definen como nudos, o como cadenas, si se quiere, bueno, es una o más circunferencias metidas en el espacio, sumergidas sería la palabra precisa. En cambio, el toro, en realidad, bueno, en algún momento a Lacan se le ocurre anudar toros, y el toro es un objeto, que ahora vamos a ver los detalles, pero es un objeto bidimensional, y que en realidad uno siempre lo piensa metido en el espacio tridimensional, pero la idea de anudar toros en vez de anudar circunferencias es que refleja mejor, si se quiere, digo, seguimos en el nivel de la metáfora, pero digamos, refleja mejor esta idea de que uno está anudando cuerdas. Entonces, la novedad, creo yo, que se agrega en este seminario es el tema de, bueno, el toro, en principio, si lo pienso solamente porque quiero que tenga volumen como si fuera una cuerda, y bueno, en ese sentido, no, digamos, que sea un toro superficie o que sea un toro lleno, o sea, un volumen, me daría lo mismo. ¿No? O sea, las cuerdas de hecho son volúmenes. En cambio, el toro, como les dije, es un objeto bidimensional. O sea, el toro, que ahora vamos a hacer dibujitos y ver si podemos entender bien qué es, el toro es la cáscara únicamente, así como la esfera es únicamente la esfera, no es la pelota lo que tiene adentro. Bueno, el toro también es la cáscara, por eso es bidimensional. Entonces, esto a Lacan le va a servir para hablar de algo que, por supuesto, no se le dice así en matemática, pero que Lacan habla del alma del toro. Dice, bueno, el eje del toro, el alma del toro, y empieza ahí a jugar con eso y a anudar a partir de ahí. Bueno, precisamente este hecho de que adentro, o sea, que el toro es bidimensional y adentro justamente hay ese espacio que uno llamaría espacio interior, y bueno, es el que le va a permitir dar vuelta al toro y transformar ese interior en exterior y viceversa. Entonces, eso de alguna manera, bueno, le permite decir muchas cosas que la estructura de los nudos no le permitía, ¿no? Eso es lo que
digamos, ingenuamente voy entendiendo a partir de la lectura, ¿sí? Pero bueno, entonces, digo, y justamente aclarando, y cuando empieza con esta cuestión de que quiere dar vuelta al toro y quiere ver qué pasa cuando hay dos toros abrazados, como dice él, y dar vuelta a uno y qué pasa, él dice, pone como ejemplo, lo contrapone a dos esferas, una dentro de la otra, ¿no? Que serían como, bueno, dos matrioshkas, digamos, ¿no? Como la matrioshka, que son como esferas encajadas, y dice, bueno, claro, si yo la esfera exterior hago un agujero y la invierto, directamente la otra sale, entonces no hay nada interesante para decir ahí. Justamente el toro es lo que le va a permitir, o sea, el hecho de que los toros se puedan enlazar unos con otros es lo que le va a permitir todo esto que él hace cuando, bueno, da vuelta uno, el otro queda adentro, y todas estas cosas que vamos a ver, ¿sí? Bueno, eso en principio. Antes de pasar a construir el toro, sí me gustaría también una palabrita que dije ahí como al pasar, me gustaría, digamos, también señalarla especialmente, porque es fundamental en todo esto. Que es la palabra, yo dije, tanto cuando hablé de los nudos como cuando mencioné el toro, yo dije, bueno, sumergido en el espacio tridimensional. Y esa palabra es muy importante. En realidad, en algún momento del seminario, Lacan habla de inmersión. A decir verdad, la palabra más precisa sería sumersión, pero bueno, no, es un detalle muy, muy mínimo, digamos, no vale la pena detenerse en eso, pero sí en el hecho de que lo que importa, en toda la teoría de nudos, lo que importa es cómo esas circunferencias están metidas en el espacio. Y lo mismo en este caso con los toros, porque justamente una cosa es el toro en sí, o sea, el objeto en sí, y otra cosa es el objeto en tanto yo lo pienso sumergido, metido dentro de un espacio. Y eso va a ser fundamental, porque, bueno, por supuesto que estamos pensando todo esto en el espacio tridimensional, pero en algún sentido, ahora les voy a decir por qué, el espacio natural para pensar un toro sería el espacio de 4 dimensiones. En algún sentido que ahora les aclaro, ¿sí? Pero por eso, todo esto que él dice de dar vuelta del interior y exterior y todo eso, es porque está pensando el toro dentro de un espacio, ¿no? Lacan en algún momento usa, para distinguir estas cosas, usa las palabras intrínseco y extrínseco, o sea, los aspectos intrínsecos del toro son los que hacen al toro en sí como objeto, ¿sí? Y lo que va a llamar extrínseco va a tener que ver con su situación dentro de un espacio, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a probar, a ver si funciona bien. Si logro compartir, solo el anfitrión puede compartir, así que supongo que Sabrina me tiene que habilitar, ¿no? A ver. Sí, ahora sí. A ver si puedo, digo, pues esto tiene una pantallita, pero si lo logro prefiero usar un pizarroncito que sale más lindo los dibujos. Acá dice que estoy exponiendo información sensible, espero que no queden intimidades mías a la vista. A ver, un segundo. A ver. ¿Cómo resulta? ¿Se está viendo el pizarrón? Sí. Perfecto. Bueno, cualquier cosa, ahora sí, digo porque Sí, yo en este se ve. momento, perfecto, se ve el pizarrón y también, digo, ¿también se me ve a mí o solamente el pizarrón? No, solo el pizarrón. A vos no se te ve, pero el pizarrón sí. Bueno, no, digo por si hago algún gesto. Bueno, no, entonces voy explicando cualquier cosa, sí, avíseme, porque acá cuando estoy mirando la pizarra no veo el chat, así que voy a achicar un poquito. Eso, bueno, yo lo que decía, vamos a, en principio, tratar de entender qué es este objeto. Entonces, claro, uno, en realidad, si va a los libros de geometría, porque en principio no estamos hablando de otra cosa que de geometría común y corriente, uno dice, bueno, ¿qué es el toro? Una superficie de revolución. O sea, uno dice, tengo un eje, y tengo, en este caso sería una circunferencia,
¿sí? Esto estoy pensando, en principio los dibujé en el plano, pero digo, esto pensado en el espacio tridimensional, justamente se llama superficie de revolución porque a esto lo voy a hacer revolucionar, o sea, dar toda una vuelta en torno a ese eje. Entonces, como la circunferencia no toca al eje, me va a quedar esa figura que todos conocen, que es el toro, ¿no? Estoy haciéndole dar toda una vuelta. ¿Está bien? Obviamente el dibujo lo hice así nomás, pero creo que se entiende la idea, por eso no me quiero detener mucho en eso. Pero sí, es una definición clásica, digamos, desde hace muchísimo tiempo, antes de que existiera la topología como tal. ¿Sí? Ahora, Lacan, cuando habla de esto, cuando lo introduce en el seminario 9, él ahí dice, bueno, voy a hablar del toro como estructura agujereada, ¿no? Es la expresión que él usa, y en realidad va a decir que justamente se va a desentender de las propiedades geométricas y va a estudiar las propiedades topológicas. ¿No? Justo en ese capítulo del seminario, no me acuerdo qué clase era, pero creo que la 12 o algo así, creo que lo que dice precisamente que va a quedarse con el nervio, la pimienta y la sal, o sea, justamente lo que hace es su esencia topológica. Entonces, ahí dice, ese toro, bueno, sí, lo puedo desinflar, metérmelo en el bolsillo, o sea, no importa, yo lo puedo deformar y va a seguir siendo toro, ya no desde el punto de vista geométrico, pero sí desde el punto de vista topológico. ¿Está bien? O sea, desde el punto de vista topológico no me importa que haya sido esto así, una forma perfecta de una circunferencia, lo que me importa es que efectivamente, bueno, va a tener lo deforme, como lo deforme va a tener esta pinta como una, así como una cámara de auto, ¿sí? Y uno suele hacerle este dibujito para que se entienda que ahí hay, digamos, ahí, o sea, que esto está en el espacio tridimensional, ¿no? Y bueno, y ahí en el seminario 9 es donde habla de todas estas cuestiones, de las vueltas, ¿no? De la demanda, el deseo, la palabra precisa en matemática es los lazos, ¿no? Que son las curvas que uno puede trazar sobre el toro, y esencialmente, al menos en ese seminario, uno aprende eso, ¿no? Que uno dice, bueno, justamente esta curva, es una pequeña circunferencia que tracé atravesando el agujero, esa curva sería, bueno, un tipo de lazo que se puede trazar sobre el toro. ¿Sí? En algún momento Lacan va a decir, o si lo piensa como corte, va a decir, bueno, eso sería un corte perpendicular. En cambio, si yo hago esto, esa circunferencia sería una que da toda una vuelta alrededor del agujero. Bueno, esto está muy bien y es bastante intuitivo cuando uno mira este dibujo, pero en realidad la cuestión fundamental es que todo esto depende de justamente cómo esté metido este toro en el espacio, porque en realidad el toro, si uno lo quiere pensar precisamente en el aspecto puramente topológico, ya en realidad no es que tenga una manera natural de decir cuál es el agujero central, o sea, todo eso que uno dice, eso, el agujero central, que en algún momento, no sé si Lacan lo dice exactamente así o es del texto de Bourdieu, pero habla de esa exterioridad periférica y exterioridad central, entonces eso para distinguir, digamos, entre un punto que está acá, ¿no? Y un punto que está ahí afuera, ¿está bien? Pero digo, lo diga uno como lo diga, en realidad, lo que es claro, a ver, los puntos que constituyen el toro, como les dije, son únicamente la superficie. Lo que queda encerrado adentro, que es donde Lacan va a situar lo que él llama el alma del toro, bueno, sería el aire que hay adentro de la cámara, y lo que hay afuera, uno no tiene duda en llamarlo exterior. ¿Está bien? Pero en realidad, cuando uno va un poco más atrás y construye el toro, ahí se da cuenta de esto que decía antes, de, bueno, que hay que diferenciar entre lo que es el toro en sí y lo que es el toro en tanto sumergido en el espacio. ¿Por qué digo esto? Bueno, los que recuerden un poco el seminario 9 se van a acordar de este dibujo, porque Lacan justamente lo presenta así, dice, bueno, el toro, él dice, bueno, vamos a cortarlo para que nos quede un tubo, ¿sí? O sea, en principio, él dice una morcilla abierta en las dos puntas. En principio, claro, si ese toro le hago ese corte, como decía Lacan, perpendicular, me va a quedar un tubo. Si ese tubo ahora lo corto, digamos así, a lo largo, me va a quedar este rectángulo.
Pero claro, este rectángulo, así como está, por supuesto que no refleja las propiedades del toro. Justamente, y ahí van a entender por qué al principio mencioné esta palabrita, justamente para volver a recuperar el objeto que teníamos, tenemos que hacer una identificación entre los lados del toro. Entonces, el dibujito sería una cosa así, uno dice, bueno, a ver, ¿qué lados son los que vamos a tener que unir? Por ejemplo, si queremos volver al tubo, vamos a identificar el lado de abajo con el lado de arriba. Eso, si yo pego esos dos lados, voy a obtener un tubo, ¿no? Sería esto que dibujé antes. Bueno, antes de seguir, un pequeño detalle, que no es menor tampoco, porque va a tener que ver con la idea de orientación en matemática. En realidad, esto, si a mí me dijeran, bueno, te doy este dibujito y unir A con A, en realidad, como receta, digamos, es incompleta, porque justamente si me dicen unir A con A, no me están diciendo de qué manera tengo que unirlos. Entonces, en realidad, yo necesito saber que están orientados de cierta forma para poder pegarlos. O sea, justamente eso se suele indicar con flechas. Entonces, si yo pongo una flecha, por ejemplo acá, que apunte para la derecha en el lado de abajo, y otra flecha que apunte también para la derecha en el lado de arriba, ahí los dos lados se van a pegar siguiendo las flechas, o sea, que las flechas tienen que quedar apuntando a las dos para el mismo lado, y efectivamente me va a quedar este tubito. ¿Está bien? Justamente, si yo una de las flechas la pusiera al revés, no me quedaría el tubito, me quedaría una banda de Moebius. ¿Está bien? Bueno, esto no es menor porque en este mismo esquema, o sea, en este rectángulo que uno hace, depende de cómo ponga las letras y las flechas, voy a poder obtener las distintas superficies que menciona Lacan. Tanto la esfera, como el toro, como la banda de Moebius, como el cross-cap, como la botella de Klein. ¿Sí? Bueno, y el paso siguiente para volver a tener ese objeto que teníamos es justamente identificar los otros lados. Y efectivamente uno dice, bueno, ahora me quedó este borde del tubo con este otro borde, que es otra circunferencia, y la idea es que las pegue entre sí. Y las pegue, bueno, obviamente uno dice, lo primero que hago es ponerlas mirando para acá, o sea, hago ese mismo dibujito, pero así mirando un poquito de frente. Y claro, yo quiero que se peguen bien, así que si a estos dos lados los llamo B, necesito que las flechas estén así, para que al pegarlos, efectivamente me quede un toro. Bueno, eso, si uno le sigue el hilo al dibujito que hicimos, corresponde a poner las dos flechas también apuntando para el mismo lado, por ejemplo, las dos para abajo, o las dos para arriba, lo mismo, obviamente. Bueno, entonces tenemos un toro. Si, fíjense, digo como comentario al margen, pero ya para entender de qué se trata, si yo una de las flechas B la invirtiera, me quedaría lo que se llama una superficie cerrada, pero no un toro. O sea, acá efectivamente uno ve que después de identificar, B con B se pegan bien y se forma un toro. Ahora, si yo invirtiera una flecha, querría decir, por ejemplo, en este esquema que puse antes, que, por ejemplo, esta flecha está al revés. Entonces, lo que se produce cuando yo quiero tratar de unir como para formar esta figura del toro, no voy a poder, es como si fueran imanes que se repelen. Bueno, justamente no voy a poder porque uno ve que la circunferencia es como que está, pensémoslo como que está girando, están girando las dos para el mismo lado. Entonces, para que yo pueda unir B con B acá, tengo que, bueno, llegar a una circunferencia, llegar con la otra, o sea, agarro el tubo de las dos manos, con un extremo del tubo con cada mano y quiero unirlos, pero tengo que entrar desde atrás, justamente para que se unan bien. Y eso forma, lo voy a hacer acá, así no borro todo, eso forma precisamente la botella de Klein. O sea, uno dice, bueno, tengo mi tubo, acá tengo esa circunferencia, y yo tengo que llegar a la otra, pero desde atrás. Justamente lo que hago es hacer un tajito acá, entonces ahí es donde se forma ese dibujo que es la botella de Klein, porque justamente para unir B con B no puedo
como en el toro común, unir esas dos circunferencias desde adelante, sino que tengo que llegar, con la segunda tengo que llegar desde atrás para poder unir y respetar las orientaciones. ¿Está bien? Entonces, por eso, la orientación es algo fundamental, y el concepto de identificación es fundamental, es el que me permite, es como si les dijera, bueno, tengo así como una receta para armar un toro. Bueno, y acá viene la cuestión principal, y por eso digo, más allá de que seguro que muchos de ustedes esto lo conocen de memoria, pero quería aclarar estas cosas. Una cosa es el toro en sí, el aspecto intrínseco, y otra cosa es el toro en tanto metido en el espacio tridimensional de alguna manera. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Bueno, me refiero muy concretamente, olvidémonos ahora por un rato al menos de la botella de Klein, sigamos, a ver, sigamos ahora, bueno, ya le saco las flechitas para no marearnos, o sea, ya sabemos cómo tienen que orientarse, pero digamos, yo dije 1B con B, pero en realidad en este esquema original, en este rectángulo original, nadie me, o sea, esa es toda la información que me dieron, nadie me dijo cómo tengo que hacer las uniones. Entonces, por ejemplo, yo podría, este tubo que tengo acá, antes de unir B con B, agarrar y anudarlo y recién después unir. Entonces me quedaría un toro que estaría formando, diría yo, un nudo de trébol. Entonces quedaría un toro así. Bueno, desde el punto de vista intrínseco es lo mismo. ¿Está bien? O sea, el toro es el mismo y los dos provienen del mismo esquema. Sin embargo, la diferencia es que están metidos de manera diferente en el espacio. ¿Está bien? Entonces, bueno, y esa no es la única posibilidad, o sea, yo en realidad dije eso, pero bueno, volvamos, ya que borro todo, y volvamos al esquema original. Claro, yo venía contándoles el cuentito, entonces todos se dejaron llevar por esto de unir A con A, hacer el tubo y después cerrar, pero en realidad, en este esquema original, nadie me dice qué tubo tengo que hacer, ni qué trole tengo que tomar. Lo que me dicen es que una B con B y A con A. Bueno, ¿qué pasa si yo uno B con B primero? Y también se forma un tubo. ¿Está bien? Y bueno, si se forma este tubo, y entonces, ahora A con A me va a quedar un toro que sería así. Y es el mismo toro. La diferencia es que ahora, justamente, al haber hecho digamos, las identificaciones de esta manera, y bueno, en este nuevo toro, esta línea que va a rodear el agujero es la que en el rectángulo era la línea B. En cambio, la línea que lo atraviesa es A, exactamente al revés que en el otro. ¿Está bien? Y bueno, de vuelta, en el esquema nadie me dice, porque el esquema justamente da cuenta de los aspectos intrínsecos del toro, o sea, no da cuenta de cómo ese toro va a estar metido en el espacio. Entonces, por eso, quería formular estas cuestiones porque es fundamental, y va, digamos, en este procedimiento de después invertir el toro, bueno, precisamente, eso va a tener que ver no con el toro como objeto, o sea, el toro va a seguir siendo toro, pero, bueno, en un caso va a estar metido de una forma en el espacio, en otro caso va a estar invertido. ¿Está bien? Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, se va entendiendo, porque yo ahora le estoy hablando a una pantalla con dibujitos nada más. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Ahí. A ver, esperen un poco. Vuelvo porque, eso. No, digo, como no había respuestas por las dudas, a ver si todavía estaban. A veces ya me pasó que el Zoom alguna vez me expulsa si digo alguna inconveniencia y... Bueno, entonces, ¿se entiende y me están viendo ahora o ven todavía el...? Bueno, no sé. Vuelvo. Bueno. Ahora se te ve. ¿Cómo? Ahora se te ve. No se me escucha, Perfecto. Pablo. Que es, la pregunta, hay una pregunta de Andrea Diegues respecto de si podrías ampliar un poco el concepto de identificación
en relación a el toro, en relación a las superficies. Sí, perfecto, perfecto. En realidad, ahora igual vamos a volver a los dibujitos, ¿sí? Pero esencialmente la idea de identificar en toda esta topología, que es lo que se llama topología combinatoria, justamente uno construye las superficies con estos esquemas y lo que hace es identificar lados, o sea, uno define lo que se llamaría un polígono en general, un polígono topológico, ¿no? Y lo que hace es identificar lados en el preciso sentido de pegar, o sea, identificar quiere decir poner o sea, desde el punto de vista de lo que son los conjuntos de puntos, sería precisamente poner en correspondencia uno a uno los puntos de cada uno de esos dos segmentos. ¿Está bien? Pero por eso, identificar como operación matemática, en realidad es precisamente, a ver, si lo tuviera que decir en términos de cómo lo define la lógica, uno dice, bueno, defino lo que se llama una relación de equivalencia, y por si alguna vez hojean algún libro de topología, lo que van a encontrar es lo que se llama, la manera correcta de decirlo, es lo que se llama un espacio cociente, o sea, es tomar las clases de equivalencia. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Imagínense ahora, si se pone muy abstracto, paso de vuelta a la pantalla, pero en principio creo que el ejemplo es muy sencillo. Yo quiero fabricarme una circunferencia. Entonces, ¿qué hago? Bueno, tomo un segmento que tiene dos extremos. Pongamos que los extremos se llaman A y B. Entonces, ¿qué hago? Bueno, identifico los puntos A y B. Entonces, al decir que los identifico, A pasa a ser igual a B, o sea, pasan a ser un único punto. A eso me refiero con clases. Ya ahora tengo un nuevo objeto, que es la circunferencia, donde, bueno, tenía todos los puntitos que tenía en el segmento final, y además tengo un punto que en realidad es lo que antes era A y B, que ahora pasan a ser uno solo. Eso es identificar. O sea, en términos topológicos es pegar directamente. Si yo tengo dos bordes, bueno, los puedo pegar. Lacan obviamente va a hablar mucho de esta cuestión de pegar, cuando dice, por ejemplo, o al revés si se quiere, cuando uno corta el crosscap a lo largo de esa curva que es el 8 interior, quedan por un lado un disco, por otro lado una banda. Bueno, uno puede pensar al revés. Agarro una banda, agarro un disco, los pego y formo un crosscap. ¿Está bien? Por eso, para resumir y para fijar ideas, en todo este contexto, identificar va a querer decir pegar. O sea, tomar como equivalentes ciertos puntos, digamos, los puntos de un segmento con los puntos de otro segmento. ¿Mm? Eso. Entonces, por supuesto, claro, dicho sea de paso, porque Lacan va a hablar de estas cosas, a ver, desde el punto de vista del objeto matemático que queda, uno dice, bueno, cuando yo hago esa operación de pegar, y bueno, no queda ninguna marca, o sea, realmente, o sea, digo, cuando uno pega, está haciendo algún trabajo manual y pegotea algo, le queda siempre un poco desprolijo. Bueno, en esto que se define como espacio cociente, bueno, directamente, o sea, uno identificó, entonces ya no tengo dos puntos A y B, ya tengo un único punto. ¿Está bien? Bueno, ahora, si se entendió esa idea, ahora justamente vamos a ver un poquito más, esto que decía de, bueno, ¿por qué el toro? O sea, el toro, como les dije, lo pensamos en el espacio, metido dentro del espacio tridimensional, pero el toro en sí, como objeto, en principio no vive en ningún lado. O sea, uno tiene el toro que uno lo puede definir, como dije antes, un rectángulo donde identifico los lados. Bueno, ¿por qué dije en un momento así, cosa que, a ver, voy a compartir nuevamente? ¿Por qué dije en algún momento, ahí va, quizás pensarlo en el espacio de dimensión 4? Bueno, ahora les digo. A ver, ahí va de vuelta. A ver, cuando uno piensa en el toro, ¿no? El toro, este lazo, o sea, esta circunferencia que atraviesa, uno diría, atraviesa el agujero,
esta circunferencia que da una vuelta alrededor. Bueno, y los infinitos lazos que se pueden formar, ¿no? Porque digo, después Lacan va a jugar con eso, va a hablar de, ¿no?, de este lazo que da muchas vueltas, y uno puede contar, ¿no?, la cantidad de veces que doy vuelta en un sentido y en el otro, o digamos, atravesando el agujero o rodeándolo, y todo eso. Bueno, en realidad, lo que uno tiene que dejar o tener más o menos claro es que en realidad estos dos que yo tracé, ¿no?, que digo, si uno usara la nomenclatura de Lacan, uno llamaría, no sé si se acuerdan, pero a este era D grande, el otro era D chiquita, y después, claro, uno puede, como si fuera una operación algebraica, uno puede pensar en que estos lazos se suman de alguna manera. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que si yo digo D grande más D chiquita, querría decir un recorrido, o sea, un lazo, que está dando no solamente una vuelta que atraviesa el agujero, sino también una vuelta que precisamente lo rodea por completo. Así que en realidad es este lazo que, bueno, habrán visto el dibujito. Uno dice, bueno, por ejemplo, empiezo acá, doy una vuelta, después voy por atrás y finalmente me encuentro con el punto de partida. O sea, no solamente di una vuelta alrededor, sino que también di una vuelta a través. Y uno puede poner, por ejemplo, ese otro lazo que dice, bueno, muchas demandas, muchas vueltas de grande, bueno, justamente. Uno dice, si yo estoy haciendo así, pongamos que empiezo acá y empiezo a girar, girar, y no sé, 5, 6, 7 veces, y al final completo esta vuelta, esto sería algo, por ejemplo, del estilo, por decir algo, 6 veces D más de chiquita, ¿se entiende? Bueno, esto efectivamente, usé la palabra algebraico porque es una estructura algebraica, o sea, esto, Lacan lo dice, lo menciona varias veces, es lo que se va a llamar el grupo fundamental del toro. ¿Sí? Bueno, y ahí viene esta explicación de por qué decía lo de las 4 dimensiones. Fíjense que en realidad el toro, si uno le pregunta a un topólogo lo que es el toro, y en realidad voy a ponerlo, aunque todavía no se va a entender lo que voy a decir, pero digo, a ver, esto obviamente no hay que confundir con lo que dice Lacan, pero digo, esto es lo que en matemáticas se suele usar para decir una circunferencia. Justamente la S viene de esfera, en inglés, y 1 es porque es una esfera de dimensión 1. O sea, si yo digo S con un 1 arriba, estoy hablando de la circunferencia. Si yo digo S con un 2 arriba, estoy hablando de la esfera, esta que todos conocen. ¿Bien? Bueno, pero por eso. Así, S1 sería una circunferencia. Bueno, en general, cuando uno va a la definición de toro desde el punto de vista así topológico, uno puede ser que en algún lado se encuentre con esta definición. Un producto de 2 circunferencias. Lo cual al principio suena medio misterioso, pero ahora voy a aclararlo y van a ver que se entiende sin problema. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Este producto no es una multiplicación, es lo que se llama el producto cartesiano. O sea, por ejemplo, para fijar ideas, cuando uno dice esto, que se suele escribir en los libros de matemáticas, lo van a haber escrito R con un 2, justamente. R, porque cada eje, la recta, o sea, cada recta es la recta real, la recta de los números reales. Y el 2 porque precisamente hay 2 ejes, lo cual da por resultado un plano. ¿Sí? Bueno, entonces, esta gran idea de Descartes, justamente, escribir estos ejes, es la que permite identificar cada punto del plano con un par ordenado, palabrita que tampoco es gratuita para los lectores de Lacan, ¿no? El concepto de par ordenado es muy importante. Bueno, justamente cada punto del plano, en esta lógica cartesiana, es precisamente un par ordenado, o sea, bueno, por costumbre, no es que siempre tenga que ser así, pero digamos, se suele poner acá el eje X, entonces, y acá el eje Y, digo, entonces un punto, el punto XY, viene representado por esas 2 coordenadas. Y esto realmente es una descripción que es unívoca, o sea, digo, cada punto está representado por un par ordenado,
¿sí? Bueno, si uno quiere decirlo de otra manera, es biunívoca, o sea, el plano lo puedo pensar algebraicamente como el conjunto de todos los pares ordenados. Bueno, esta introducción era para decir que, para poner un ejemplo, una que sepamos todos, de un ejemplo donde uno puede entonces pensar en este producto cartesiano, o sea, el plano sería el producto cartesiano R por R. Cada coordenada, o sea, la X corresponde al primer conjunto y la Y corresponde al segundo conjunto, que en este caso son el mismo conjunto. Bueno, ahora pasemos al toro. El toro, a ver, vamos al dibujo del toro, y vamos, ya que estamos, a lo que habíamos llamado D grande y D chiquita. Entonces, cuando uno lo escribe así como este esquema rectangular, uno dice, bueno, en realidad este toro, bueno, tengo que tener presente, no lo voy a escribir para no llenar de letras, pero digo, tengo que tener presente que acá estamos identificando los dos lados opuestos entre sí, o sea, lo que habíamos llamado B con B, lo que habíamos llamado A con A, ¿no? Entonces uno dice, bueno, si comienzo algún recorrido, por ejemplo, en este punto, y empiezo a ir de manera paralela a uno de los lados, cuando llego acá, este punto, llamémoslo P, en realidad es el mismo que este punto, justamente porque, como les dije, hay una identificación acá, entonces es el mismo punto. Entonces, claro, si hago todo este recorrido y después sigo caminando, es como en el Pac-Man que uno sale por un lado y vuelve a entrar por el otro. Si hago ese recorrido, justamente esto está describiendo, bueno, obviamente, si lo armé de la manera correcta, está describiendo este recorrido, ¿sí? Que va justamente a bordear ese agujero. Esto entonces representaría lo que llamamos D chiquita. Y si hago ahora un recorrido así, pongamos, empiezo acá y voy, por ejemplo, para arriba, salgo por este punto, llamémoslo Q, o Q, porque sé que hay gente de Brasil escuchando, así que me corrijo. Bueno, el punto vuelvo a entrar por acá, que es el mismo punto, y subo, y ahí tengo entonces este otro recorrido. Bueno, este otro recorrido sería la D grande. ¿Está bien? Bueno, si los pongo como hace Lacan en algún momento, los dos en el mismo esquema, me quedaría esto. Y lo que Lacan llama D grande más D chiquita sería hacer justamente un recorrido que podría perfectamente ser un recorrido en diagonal, ¿no? Si yo hago una línea así, estoy recorriendo las dos direcciones, o sea, estoy por un lado recorriendo todo el segmento horizontal y por otro lado todo el segmento vertical, o sea, esto sería D más D. ¿Está bien? Bueno, pero ahora, esto que les decía del producto de las dos circunferencias, vamos a volver a esta idea. Justamente, esto que está acá, que son dos líneas, en realidad son dos segmentos, pero no hay que olvidarse que son dos segmentos que en realidad son circunferencias, porque los están dibujados así para que se entiendan más fácilmente, pero en realidad están cerrándose y forman justamente el toro. Así que acá tengo esas dos circunferencias que van a formar S1 por S1. Y precisamente, para terminar de completar la idea y compararlo con esto de los ejes cartesianos, justamente uno puede ubicarse en el toro por coordenadas. A ver, si yo estoy acá en el toro, yo les puedo decir, con darle dos coordenadas que serían como ángulos en esa circunferencia, yo les puedo decir con toda precisión y de manera unívoca justamente la posición en la que yo me encuentro. O sea, es como si yo dijera, bueno, tomo como uno de los ejes cartesianos una circunferencia, como otro de los ejes cartesianos la otra circunferencia, y este sería el centro de coordenadas. Entonces, si yo les digo, me muevo un ángulo de, por decir algo, 60 grados, ¿sí? En el sentido que bordea el agujero, y 30 grados en el sentido que atraviesa el agujero, y sería, bueno, moverme un cachito para acá, y después moverme 30 grados acá, y me estaría indicando este punto. Entonces, esto explica lo del producto de circunferencias. Y bueno, por eso, acá viene la parte que la voy a decir, pero pueden olvidarla rápidamente después de la charla, pero esto es a esto me refería cuando digo, bueno, en realidad
este producto vive en dimensión 4, porque la circunferencia vive en el plano, la otra circunferencia vive en el plano. Esto, si tuviera que decir en qué espacio está, estaría en R2 por R2. Y bueno, como todos saben, R2 por R2 es R4. ¿Está bien? Bueno, pero por eso, esto fue un comentario simplemente por si quieren después lucirse en sus reuniones presenciales cuando vuelvan, ante sus amistades, y bueno, pueden comentar esto como simplemente una nota de color, pero digo, no viene mucho al caso. Lo que sí viene al caso es el tema que, bueno, al menos ya quedó aclarado a qué nos referimos cuando hablamos de un toro. Entonces, ahora, no quiero extenderme mucho más, la idea era hacer como toda esta introducción para mí necesaria para ahora entender estas operaciones del retornamiento, y sobre eso obviamente vamos a trabajar en nuestro próximo encuentro, pero digo, para no dejarlos con las ganas, justamente quiero, bueno, comentarles como para ya darles pie a que la próxima lectura que hagan de estas clases del seminario ya puedan saber de qué se está hablando. O sea, la idea, por eso digo, después vendrá, cuando nos reunamos de vuelta, toda la explicación con mucho más cuidado, porque vale la pena verlo con cierto detalle, pero la idea va a ser, olvidándonos de que después estos toros van a estar enlazados con otros, bueno, eso lo dejamos de lado ahora, pero pongámonos en el problema simplemente de dar vuelta a un toro, o sea, transformar ese espacio interior en exterior, ¿sí? Entonces lo que va a decir Lacan es que esencialmente hay dos formas de hacerlo, ¿sí? Vamos a empezar en realidad con la que es más fácil. Dos, o a decir verdad, uno podría decir que con el mismo criterio son tres, pero digamos, las que Lacan menciona, a ver, la más fácil es decir, bueno, primero hago este corte que él va a llamar perpendicular, o sea, agarro esa rosquilla y la transformo en un tubo. Bien. Una vez que tengo el tubo, ahora está claro lo que tengo que hacer, o sea, tengo que invertir ese tubo de manera tal que, bueno, finalmente vuelva a pegar esos dos bordes, pero en lo que sería la cara exterior, porque acuérdense, y esto también Lacan lo menciona ahí, justamente el toro tiene una cara interior y una cara exterior, a diferencia de las superficies que no son orientables, como la banda de Moebius o el cross-cap, que tienen una sola cara. ¿Sí? Bueno, acá no. Acá lo que era cara interior va a terminar siendo cara exterior y viceversa. En el texto de Bouquier, justamente lo que hace, para que se entienda bien el dibujo, es marcar con un colorcito, con una textura, una de las caras, y con otra textura, otra de las caras. Te lo digo, esencialmente, acá es como una operación tipo receta de cocina directamente, ¿no? O sea, uno dice, bueno, en realidad, yo lo que tengo que hacer, tengo este tubo, y bueno, ¿qué tengo que hacer? Imagínense que en uno de los extremos de este tubo meten los dos dedos pulgares, ¿no? Para llevar lo que está dentro hacia afuera. Entonces, en realidad lo que están haciendo, acá obviamente los invito después a mirar los dibujos del texto de Bouquier, que están mucho más claros. Bueno, en el de Lacan también, ¿no? Entonces, al menos la versión que me pasó Liliana, están bastante bien los dibujos. O sea, la idea es esta, uno dice, bueno, tengo como que arremangar este tubito, o sea, en principio iría quedando una cosa así, ¿no? Porque estoy como arremangando y del otro lado hago lo mismo, ¿no? Entonces, sería una cosa así. Y claro, cuando yo voy estirando cada vez más esto y voy llevando a que se junten las dos cosas, lo que va a quedar, bueno, ahí esto sería como la línea donde estoy pegando las dos cosas, pero lo que va a quedar, déjeme hacerlo un poco mejor acá al lado, es este dibujo. O sea, uno dice, bueno, se entendió, ¿no? El procedimiento fue dar vuelta como si fuera, a ver, una media, uno le corta una punta y entonces trata de eso, dar la vuelta y queda lo que Lacan va a llamar trick, no es que eso ningún matemático le va a decir así, pero digo, Lacan lo llama trick porque está también jugando un poquito con las palabras, digamos, sería este objeto, ¿no? O sea, uno sabe que tiene, en realidad, es un toro, lo que pasa es que por cómo quedó la forma de ese toro, quedó así como más estirado, no quedó como la cámara de auto.
¿está bien? Sería más como un auto, no sé, de Fórmula 1 con ruedas más anchas, una cosa así, ¿está bien? Pero digo, la idea es que es un toro, o sea, ahora el asunto es ese, se intercambiaron, lo que era antes ese agujero central, en realidad, o sea, lo que era el alma del toro pasó a ser esto, ¿está bien? Que es un agujero, o sea, ahora está haciendo las veces de agujero central, ¿está bien? Bueno, esa es una manera. Y la otra, no sé si se entendió, cualquier cosa, obviamente lo podemos aclarar un poquito más. Los dibujos, por supuesto, que no son de gran calidad artística, pero bueno, hacemos lo que podemos. Pero bueno, resumo la otra manera que uno tiene de invertir todo, ¿sí? Que es la cama de decir, bueno, uno es con ese corte perpendicular y otro es con el corte, que en realidad se llama corte, en principio es simplemente, bueno, hacerle un agujerito. Lo que pasa es que una vez que le hice un agujerito, este agujerito uno dice, bueno, puedo imaginar ahora en realidad que ya le saqué, o sea, que lo agrandé el agujerito y le saqué todo un disco. Entonces, o sea, en principio sería un toro pinchado, que bueno, ese agujero entonces lo empiezo a agrandar y ahora sí meto de vuelta. O sea, en principio, acá viene la parte interesante porque digo, es como difícil de imaginarlo, uno lo puede hacer con, no sé, con algún material que sea fácil de manejar, porque lo entiende mucho más, pero digo, en principio es como si yo les dijera, tengo que pasar este agujero por adentro del otro. Entonces, uno diría, bueno, en principio tengo que, no sé, como meter acá una pincita y tirar, como si fuera un anzuelo, digamos, y tirar para que pase un agujero dentro del otro. Por eso, y Lacan recalca que no tendría gracia hacer esto con esferas, porque uno le hace un agujero a la esfera, la otra sale y chao. En cambio acá, lo que va a quedar es bastante interesante. Y en realidad, bueno, obviamente los dibujos son difíciles de hacer así en la pantalla, pero los tienen, eso, en los dos textos los tienen bastante bien, pero la idea es esa, uno dice, bueno, tengo que pasar todo el toro por acá dentro de este agujerito, ¿sí? Y lo que va a pasar, o sea, el efecto es exactamente el mismo. Lo que pasa, a ver, en el primer caso que habíamos hecho, nos quedaba esto, así, y habíamos dicho, si uno al principio dejaba esa línea la línea de sutura, digamos, donde se pegaron los dos bordes, nos quedaría una cosa así. En cambio, en este caso también queda eso que Lacan llama trick, o sea, el resultado final es el mismo. Lo que pasa es que en realidad esa línea de sutura ahora va a quedar así. Porque, claro, porque estoy en realidad invirtiendo, pero de otra manera, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver con mucho más cuidado la vez que viene, pero déjenme ayudarlos un poquito más en para cuando prueben de hacer esto. O sea, la idea, o sea, habíamos dicho que lo que uno tiene que hacer es, este toro, hacer un agujero y agrandarlo, ¿no? Entonces, claro, en algún momento, de hecho en el seminario lo van a ver dibujado más bien en esta etapa, donde ya el agujero es bastante grande, y acá uno es como que ya empieza a ver lo que hay adentro de ese toro. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo entender el procedimiento? Bueno, si uno quiere hacer una etapa más fácil y poder imaginárselo, lo que tendría que pensar en realidad es esto. Imagínense primero, así, algo que sería, o sea, no que realmente termina de formar un toro, sino algo que sería como unos pantalones. ¿Sí? O sea, imagínense que por un ratito, para entenderlo mejor, yo hice un corte acá. Entonces me quedaron esos pantalones. Bueno, el procedimiento ahora, y esto, digamos, esto que sería la cintura del pantalón, es justamente ese agujero que yo agrandé. Y ahora acá no hay ninguna duda de cómo hacer, ¿no? Cómo hacer para invertir esos pantalones. Directamente meto la mano acá adentro, tiro, ¿no? De acá y directamente lo doy vuelta. El tema, precisamente esa es la dificultad, es que ahora uno dice, bueno, en realidad son como pantalones, pero que en realidad las dos piernas están unidas. Entonces es como, uno tendría que agarrar unos pantalones y coserlos, cosa que en esta época no hay problema, porque igual como uno todo lo hace por Zoom, no usa ya pantalones, así que se puede tranquilamente destinar un pantalón a estos experimentos. Pero bueno, justamente la idea es esa, uno dice, bueno, yo tengo, a ver, vamos a dibujarlo un poquito mejor, tengo estos
pantalones, como dije yo, pero ahora las dos piernas del pantalón las uní. Entonces me quedó esto, que efectivamente es un toro donde yo le hice un agujero. Y claro, eso lo tengo que invertir, y cuando yo empiezo a hacer ese proceso de inversión, bueno, de vuelta, es como yo voy a ir tirando todo esto para el otro lado, y en algún momento este agujero va a pasar adentro del otro. Y ahí, como les decía, si lo hacen con cuidado, o sea, pueden ir dibujando cada etapa de este procedimiento, y efectivamente les va a quedar al final de, digamos, una vez que terminen y cierran, o sea, una vez que terminen, tienen que cerrar ese agujero y de vuelta, pegando lo que les quedó. Y bueno, efectivamente les va a quedar esto, y van a ver que la línea donde pegan ese agujero les va a quedar distinta a la de antes. ¿Está bien? O sea, en ese sentido, por eso Lacan se preocupa por diferenciar entre estas dos maneras de invertir el toro, ¿sí? Pero por eso, quería como ya indicarles el procedimiento, y la idea es que después, cuando nos veamos de vuelta, bueno, nos dediquemos un poco a entender, por un lado, entender mejor esto, hacer un pequeño repaso. Esperen que ahí vuelvo. Ahí está. A ver, sí, me vuelven a ver, sí. Por un lado eso, hacer un pequeño repaso, y por otro lado, bueno, entonces, una vez que uno entendió estas dos maneras de dar vuelta a ese toro, bueno, ¿qué pasa cuando ese toro no viene solo, sino que está abrazado a otro? Entonces, claro, al tirar del agujero para darlo vuelta, y voy a arrastrar al otro toro y lo voy a meter adentro. Entonces, claro, si los toros estaban así, entonces lo que va a ocurrir es que al final después de invertir el toro de afuera, me va a quedar uno adentro de otro, o sea, uno como en el alma del otro. Eso es lo que... O sea, si lo miran con cierto cuidado, van a ver que en el fondo la matemática a la que refiere Lacan no es mucho más que eso. Después uno se marea, porque por supuesto que no es fácil imaginárselo todo esto, pero en realidad no hay muchos más secretos que esto que acabo de comentar. Así que, sí, por ahora yo, si les parece, veo que hay comentarios en el chat, así que si hay alguno que lo estuvo leyendo, alguna pregunta o algo que no se haya entendido, Bueno, sí. a ver si hay alguna pregunta. Una pregunta que veo aquí, espera un poquitito, que así repaso todas. Bueno, acá dice Alejandro Sigal, muy clara la diferencia en el orden A, B distinto de BA. Repetí la diferencia, pregunta Eva, entre de lo intrínseco y de lo de ponerlo en el espacio. Pregunta, ¿equivalencia es lo mismo que correspondencia? Bueno, además de que hay algunas gratitudes como excelente exposición, muy claro y demás. Están en el chat, no sé si las ves. Pregunta es lo mismo, equivalencia es lo mismo que correspondencia, diferenciar lo intrínseco de ponerlo en el espacio. Bien, bien. Bueno, por ahí empezamos. Sí, perfecto. Bueno, en realidad, equivalencia, no. O sea, equivalencia es una relación de equivalencia, ¿sí? Entonces, uno dice, bueno, por ejemplo, no hace falta que sea un solo conjunto, o sea, puede ser una relación entre dos conjuntos distintos, pero digamos, una relación sería, digamos, pensemos para hacerlo fácil en un solo conjunto. Cuando yo digo, en ese conjunto, ¿cuáles son los elementos que están relacionados? ¿Sí? Por ejemplo, mi relación, imagínense que tengo el conjunto de los números naturales, por decir algo, y digo que A se relaciona con B si A es mayor que B. Entonces, el 2 se relaciona con el 1, el 3 se relaciona con el 2 y con el 1, el 50 se relaciona con el 49, o sea, se relaciona con todos los que son menores que él, porque justamente estoy diciendo que A tiene que ser mayor que B. Entonces, una relación es eso, o sea, formalmente se lo define como, bueno, un subconjunto del producto cartesiano, pero no importa, o sea, una relación lo que me está diciendo es, dentro de un conjunto, cuáles son los elementos que se relacionan con cuáles otros. En cambio, una correspondencia, en general, va más asociada a lo que después uno va a llamar función. Uno está diciendo, bueno,
a cada elemento le hago corresponder otro elemento. O sea, es como una forma particular de relación, la correspondencia. ¿Está bien? Para que sea lo que uno llama función, uno va a decir, bueno, a cada elemento le hago corresponder un único elemento, si no, no es función. O sea, no toda relación es función. ¿Está bien? Esa sería la diferencia. Y después, respecto a esto de lo intrínseco o lo que Lacan al menos llama intrínseco y extrínseco, justamente tiene que ver con esto que decía de que, bueno, en realidad el objeto como tal no está en principio definido en ningún espacio. O sea, uno dice, en realidad, defino el toro, si lo defino de esa manera que dije, de agarrar un rectángulo y después definir esa relación de equivalencia, eso no tiene por qué estar metido en un espacio. Entonces, lo que va a ser ese carácter extrínseco es, bueno, mirar las propiedades que tiene ese toro cuando lo meto en el espacio tridimensional. ¿Está bien? Por ejemplo, digo, para a ver si se entiende. Imaginemos, uno dice, bueno, una circunferencia. Una circunferencia como tal no es más que una curva cerrada, bueno, sin autointersecciones, digamos. Entonces, una cosa es esa curva, y que tiene muchas propiedades. Por ejemplo, la de ser conexa, en el sentido de que, justamente, como es una curva, en realidad todos los puntos están conectados entre sí. Bueno, eso es una propiedad puramente intrínseca, o sea, esa propiedad la va a tener así la circunferencia está metida en el, o sea, la dibuje en el plano, o en el espacio tridimensional, o donde sea. En cambio, por ejemplo, si yo esa circunferencia la trazo sobre el plano, hay una propiedad que va a tener que ver ya no con la circunferencia en sí, sino con el hecho de que la dibujé sobre un plano, que es el hecho de que precisamente va a definir un interior y un exterior. Los puntos que quedaron adentro de la circunferencia son interiores y los que están afuera son los que llamo exteriores. Bueno, eso no es una propiedad de la circunferencia en sí, es una propiedad de la circunferencia en tanto dibujada sobre un plano. Claro. Por ejemplo, la circunferencia en el espacio tridimensional ya no lo divide en dos partes. El espacio tridimensional, donde yo simplemente puse una circunferencia, los puntos del espacio sin la circunferencia están conectados entre sí. En cambio, si la dibujé en el plano, los del interior no están conectados con los del exterior. ¿Se entiende? Sí. Eso. Hay unas preguntas, no sé si vos las querés, Pablo, leer en el chat o te las leo. A ver, Bueno, no, ahora las puedo ver, a ver. ¿Qué dice? Me interesa ver ¿qué algún video. Bueno, diferencias? sí. Eso, Esta no te la saltes. ¿Qué diferencias hay entre pensar el toro como en 2 dimensiones o en 4? Creo, esa ya no la leí, ahora la leí. sí. Y bueno, bien, a partir de ahí. La línea de sutura. Bueno. Bien. Bueno, a ver, voy a tratar de responder de la mejor manera posible. Lo que pasa es que ya me olvidé. Esperen, ¿cuál era la primera? Perdón, me olvidé. A ver, ¿dónde estaba? La miro de vuelta. Eso de pensar en 2 dimensiones son 4. No, bueno, el toro como objeto siempre es bidimensional, o sea, el toro tiene 2 dimensiones. Cuando estoy hablando de eso que dije, S1 por S1, o sea, un punto del toro sería, como dije, elegir un ángulo en una circunferencia y otro ángulo en otra circunferencia, pero digo, como objeto es bidimensional, tiene 2 coordenadas. La diferencia es que esto de pensarlo como S1 por S1, diría, bueno, en este caso, si la pienso así, la estoy sumergiendo en el espacio de 4 dimensiones, porque cada circunferencia vive en el plano. Pero el toro no deja nunca de ser bidimensional, es una superficie. ¿Está bien? Eso. Esa era la primera pregunta. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bueno, después la otra cuestión es esto de la sutura, o sea, eso de que uno pega, bueno, en realidad, desde el punto de vista matemático, a ver, no es que se vea desde afuera o desde adentro, porque justamente como es un objeto bidimensional, en realidad no hay un espesor ahí. Entonces, está bien, digo, esto es infinitamente delgado, o sea, la superficie
o sea, no quiere decir que uno va a ver una cicatriz desde afuera que no se ve desde adentro. O sea, en realidad ese borde que uno está pegando es unidimensional. ¿Está bien? Mm. ¿Sí? Así que digo, uno, aparte uno recurre a la metáfora y dice, bueno, sí, esa sutura como se lo imagina como... De hecho, la palabra que se usa en general en topología algebraica es cirugía, pero bueno, no es realmente una cirugía. Bueno, en este momento sería complicadísimo porque no hay salas en ningún hospital para hacer cirugías. Bueno, pero bueno, volvamos a las otras A las preguntas. preguntas, sí, creo que hay algunas más. ¿Qué consecuencias tendría uno y otro corte? Bueno, en realidad, ¿yo por qué dije lo de S1 por S1? En realidad lo dije porque, para que se den cuenta de que hay una simetría completa en el toro. O sea, en realidad, ese hecho de que nosotros pensemos como distintas, esa vuelta alrededor del agujero y vuelta a través del agujero, en realidad es totalmente circunstancial de su situación en el espacio. Y en el fondo, digo, por eso, esa escritura de S1 por S1 pone el énfasis en eso, que en realidad, en el fondo uno diría, bueno, no es un agujero, sino que son dos circunferencias en realidad. Entonces, el hecho de que llamemos a través y alrededor es porque lo tenemos en esa situación en el espacio, pero en realidad es completamente simétrico el toro. Y por eso, con esa escritura, S1 por S1, uno lo entiende mejor, o sea, los roles de las circunferencias se pueden intercambiar. Por supuesto, esto, insisto, vamos a desarrollarlo con más cuidado y seguro que va a haber muchas preguntas al respecto, pero va a tener que ver con esas operaciones que de alguna manera involucran al infinito. Cuando Lacan empieza con esto de que, bueno, identifica las circunferencias con rectas infinitas, en realidad es porque uno le está agregando el punto del infinito ahí. Entonces es como una identificación que ya les voy a contar con más cuidado. Pero digo, en el caso del toro es lo mismo. O sea, uno dice, esa vuelta a través y esa vuelta alrededor, bueno, en realidad el toro es simétrico. Así que si yo ese toro lo doy vuelta, y bueno, ahora se invirtieron los roles. Lo que era a través se vuelve alrededor y lo que era alrededor se vuelve a través. ¿Está bien? Por eso Lacan le da tanta bolilla a ese corte D más D. Porque ese corte sí, lo que era D más D va de vuelta, va a volver a ser D más D. ¿Está bien? O sea, la D chiquita se transforma en grande y la D grande se transforma en chiquita, pero el efecto final es el mismo. ¿Está bien? Una pregunta, Pablo, que Sí. no hay lista de preguntas, pero la incluyo. En un momento comentaste que los matemáticos al toro retornado, invertido, no lo llamarían trique. Estamos tan acostumbrados a llamarle trique, como lo menciona Lacan, que quería preguntar cómo sería el nombre matemático. Es que no sé si hay un nombre matemático, porque en realidad es un toro de vuelta, ¿no? Ajá. No sé si hay una palabra para referirse al toro que lo di vuelta. Este, no, sí, o sea, como objeto es de vuelta un toro. Ajá. ¿Sí? O sea, O Lacan, sea que porque bueno, juega con, de vuelta, también juega con eso, y aparte con lo de tórico que le saca la O y todas esas cosas, pero en realidad no es que hay una palabra matemática, o sea, es el toro invertido, pero vuelve a ser un toro. Como objeto no cambió nada. ¿Mm? Ah, Eh, está. Acuérdense que eso, desde el punto de vista topológico, como les decía, si uno realmente lo hace con un pedazo de tela o con algo que permita maniobrar, bueno, efectivamente va a quedar así como más alargado, pero después si uno lo deforma queda exactamente igual. ¿Mm? Después si Bueno, quieren, hay muchísimos videos, me daba no sé qué pasar un videíto como parte de la presentación, pero digo, hay muchísimos videos donde se muestra esto, como la operación de dar vuelta a un toro. Este, eh, Claramente, digo, tengan cuidado de buscar algo que sea de matemática y no de el arte taurino. Pero sí, o sea, van a encontrar un montón de videos donde está mucho más lindo que los dibujos que hice yo, por supuesto. ¿Mm?
Bien. ¿Algún comentario? Quedará, te hago otra pregunta, queda mientras van pensando algunas preguntas para ir terminando por hoy. Digamos, evidentemente es posible esta articulación entre superficie y nudo. O sea, convertir el nudo, el toro, que es una superficie, ir trabajando con eso hasta lograr un nudo. Topológicamente, ¿esto es posible, viable? Seguramente es una pregunta para la próxima, pero ¿tiene algún, digamos, porque es un pasaje de superficie a la topología nodal? Me parece que ahí podría haber un salto Eh, conceptual. ¿Lo hay, no lo hay? sí, a ver, son dos cosas diferentes. O sea, yo por un lado, cuando les dije que Lacan hace nudos con toros, bueno, eso es una cosa que sería como, bueno, de alguna manera refleja mejor esto de anudar cuerdas. Ahora, lo que vos decís tiene más que ver con esta otra, que es lo que está planteando en este seminario, de realmente pensar bueno, en ese toro, pensar, bueno, ese, por ejemplo, ¿no? Como el alma va a ser uno de los hilos, el eje va a ser otro de los hilos, y ese borde va a ser otro de los hilos, y eso anudarlo. No se me ocurre así, digamos, se puede hacer, por supuesto que se puede hacer en el sentido de que, bueno, uno puede preguntarse lo que quiera sobre los objetos matemáticos. No le veo así una correlación directa con algo, con algo que uno haga habitualmente. Es como, me parece a mí que refleja más, es como al revés, o sea, muchas veces Lacan recurre a cuestiones de la matemática para poder expresar algo que quiere transmitir. En cambio acá es como, es al revés, o sea, lo que quiere transmitir a lo mejor no lo encuentra de manera directa en la matemática, entonces busca algún truco matemático, un artificio para poder expresarlo. Me parece que va por ese lado, ¿no? Digo, no sé, yo no encuentro eso en un libro de matemática. A eso preguntaba. Sí, 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 no, esto, Hay una pregunta de Eva, también acá en el chat, si la querés a ver, leer. a ver, a ver. Otra pregunta, continuando la liana, ¿tiene sentido topológicamente el retorno de 3 toros anudados? Bueno, dice que puede ser para la próxima y seguramente sí, pero digo, por supuesto que tiene sentido, o sea, como les dije, uno tiene los objetos, puede hacer, mientras los toros no se quejen, puede hacer lo que quiera con ellos. Ahora, los toros están anudados y bueno, de hecho Lacan lo dibuja después, ¿no? O sea, esos toros anudados de manera borromea, ¿qué pasa? Yo agarro, invierto uno de ellos y van a quedar los otros dos adentro, en el alma, ¿no? Porque va justamente al invertirlo van a quedar en el espacio interior. Y sí, son operaciones que perfectamente uno puede hacer y pensar. No siempre es fácil, eh, digo, ya de imaginárselo suele ser difícil, pero digo, no siempre es fácil dar respuesta a esas preguntas, pero por supuesto que uno lo puede hacer, ¿sí? Bueno. Bueno, hay muchísimos agradecimientos. Bueno, sí, no llego a leer todo, pero sí veo que, bueno, no, yo les agradezco a ustedes por la paciencia y por haber estado, digo, no, ¿cómo? Advertimos que estamos todos muy, muy interesados y seguramente el 12 de mayo, que ahí es miércoles en vez de jueves, nos volveremos a reunir con la cuestión de el pasaje del toro al nudo, si lo puedo decir de otra manera, o el pasaje de un toro a 3 toros en un nudo. Bien, bien. Bueno, tengan en cuenta que yo voy leyendo y tratando de entender, digo, no es tan directo y tan inmediato entender lo que Lacan quiere decir. Ah, Digo, digo, para que no tengan la idea de que, bueno, bueno, como sos matemático, entonces eso es como leer agua cristalina. Bueno, no. O sea, hay que hacer un pequeño esfuerzo porque, ¿qué quiso decir este hombre? Pero bueno, es interesante. ¿Mm? sí.
Bueno, vamos cerrando esta noche. Muchísimas gracias, Pablo, Muchas por estar con gracias, Pablo. nosotros. Bueno. Gracias, Pablo. Gracias. Y continuamos. Hasta la próxima. Gracias, Pablo. Hasta la próxima.